Bueno, buenas tardes a todos. Leandro, muchísimas gracias por la invitación, también el espacio de la CAME. Yo estoy en un problema porque traje una exposición que dura más de 10 minutos y como se pasó Gabriel, yo también me voy a pasar. Si me autorizan, me paso unos minutos. Yo quiero hablar sobre dos aspectos que son claves para lo que viene. Lo primero que quiero decir es que quiero brindar algunos conceptos que tienen que ver con la creación de la agencia regulatoria, con la reglamentación de la ley, con el circuito administrativo, con el organigrama, pero sobre todo de cómo esta agencia y cómo esta ley se la va a tener que defender y se la va a tener que limitar, porque hoy tenemos una coyuntura de gobierno que quizás nos ha permitido que el cannabis sea política pública o política de Estado. Y quizás esto no siempre suceda, entonces nosotros tenemos que lograr una ley que exprese a todos los actores y los sectores dentro de la cadena de valor para que esto pueda ser limitado desde ahí. Voy a ver si esto pasa. Voy a ir rápido porque la verdad que tengo mucho para exponer y voy a tratar de acotarme lo más posible, pero de más está decir que el cannabis se ha despertado en un mundo completamente diferente al que fue prohibido, en donde había publicaciones amarillistas donde lo trataban del asesino de la juventud, y hoy todo el mundo quiere incorporar cannabis de alguna u otra manera a su vida cotidiana, sea en un alimento, sea en una gota para dormir o lo que sea. Por lo tanto, el cannabis en cierta forma hoy el mundo lo está aceptando, y dentro de poco, y por las proyecciones que hay, cada vez más países van a ir regulando, y es un negocio creciente que genera enormes oportunidades para la Argentina. Básicamente la ley 27669 ordena la industria del cannabis, esto hay que decirlo. La ley 27669 a través de la agencia regulatoria incorpora de hecho a la ley 27350, por supuesto con un tratamiento especial para los proyectos aprobados bajo esta ley, pero básicamente invierte una ecuación que se estaba dando de una manera desordenada. Es decir, lo primero que quiero decir es que la ley 27350 no surge por una decisión política de un presidente que planificó una industria del cannabis y ordenó a sus distintos ministerios y organismos públicos a que regularan en la materia. Surgió por la demanda de movimientos canámicos, de movimientos como Mamá Cultiva, que reclamaron un derecho y que diputados como el caso de Carolina Gaylar, legisladores como Mara Brauer, llevaron y transformaron con muchos otros actores esto en una ley. Pero cuando la ley se generó, muchos organismos estaban de espalda a la ley. Por lo tanto, del 2017 a 2021, si no hubiera personas como Gabriel Jiménez, que hicieron una militancia del cannabis dentro del organismo y lograron regular, la mayoría de los proyectos no podían hacer un proceso de importación de semilla, no había una figura para inscribir una semilla, por lo tanto se generaron pocos proyectos y sin los canales legales que se necesitaban. ¿Qué quiero decir con que la ley 27669 a través de la agencia ordena la cancha? Es que a partir de ahí es donde, como política pública, se tiene que, con un directorio facultado de la agencia, convocar a los organismos y en función de lo que nosotros queremos como desarrollo de la industria, marcar cuál es la tipología de productos y estándares de calidad que se necesitan para expresar la industria. Y no es al revés, como empezaron a aparecer tibiamente ciertas regulaciones en tipologías más por presión que por motus propio de los organismos. Como dije, hay un tema que tenemos que tener en cuenta a la hora de militar la ley. Y lo primero que quiero decir es que hay que deconstruir la palabra cannabis, porque todavía muchos funcionarios, porque acá hay un tema clave, hay que generar normativa interna para que realmente, si la agencia va a entregar licencia, haya productos y tipologías de producto con estándar de calidad que representen al sector, y eso todavía no existe. Y el problema es que muchos funcionarios todavía tratan de defender, y muchos legisladores, a la sociedad del cannabis en vez de incorporar a la sociedad del cannabis, ¿se entiende? Lo están mirando de una mirada muy prejuiciosa. El prejuicio no está en la sociedad, de hecho, vuelvo a decir, la sociedad impulsó las leyes en cannabis. El prejuicio lo tienen todavía ciertos sectores que justamente tienen la lapicera y tienen que regular en la materia y están tratando de defender a la sociedad del cannabis en vez de impulsar al desarrollo del cannabis. Entonces, en este sentido, redefinir al cannabis, ¿qué es? Es básicamente que, si nosotros lo vemos desde el punto de la jurisprudencia,
acá estamos ante un problema, porque si nosotros lo definimos por la ONU y decimos, bueno, la definición es todas aquellas plantas femeninas en cualquiera de sus cultivares, índica, sativa, ruderal y las flores, perfecto, pero si le preguntamos a un funcionario, a muchos funcionarios, ¿qué es el cannabis? La respuesta va a ser, es una sustancia, la relegan al término sustancia, es un psicoactivo, es un psicotrópico, es una droga ilegal, es una marihuana. Es decir, si yo le pregunto, por ejemplo, el otro día fue a visitar el proyecto Valeria Salet de Mama Cultiva, yo le pregunto, Valeria, ¿qué es para vos el cannabis? ¿Qué me va a decir? ¿Es salud? ¿Es mejor calidad de vida para mis hijos? Si yo le pregunto a alguno de los cultivadores, a alguna de las pymes que hay acá, ¿qué es el cannabis? ¿Es trabajo? ¿Es ingreso? Es decir, tenemos que lograr que se entienda que el cannabis es sinónimo de progreso. Por lo tanto, la única forma de defenderlo es militarlo. Voy a ir pasando rápidamente porque ya sabemos todo sobre los usos del cannabis. Lo importante es entender la historia de la prohibición para tener la información para deconstruirlo y saber que los productos que reemplazaron al cáñamo industrial en definitiva eran mucho peor que el cáñamo, porque si nosotros lo vemos producto por producto, nos damos cuenta que utilizar cáñamo para papel, media hectárea de cáñamo rinde el equivalente a 4 o 5 hectáreas de forestales. Es más durable, si lo vemos de la indumentaria, de lo textil, es mucho mejor la ropa. Si lo vemos de biocombustible, diversifica la matriz energética. Es decir, en construcción es uno de los productos más nobles para construir. Sería largo hablar de todas las ventajas y de cómo fue el cáñamo reemplazado por productos mucho más contaminantes a partir justamente de esta triste historia, porque lo que hay que decir es que el cáñamo acompañó la humanidad siempre. Y en sus mayores hitos, no nos olvidemos que la conquista de América se hizo con velas de cáñamo, con cordado de cáñamo, los navegantes tenían ropa de cáñamo, las colonias en Estados Unidos obligaban a plantar cáñamo. El cáñamo en distintas etapas de la historia lo acompañó a la humanidad como alimento, acompañó a la humanidad como medicamento, como uso recreativo y como uso industrial. Nosotros somos la única generación que hemos nacido con el cáñamo prohibido, porque en definitiva tuvo 5.000 años libre y nosotros nos toca ahora volver a regularlo. Entonces es importante entender que Argentina también tiene una historia con el cáñamo y que esa historia empieza con esa población negra que fumaban y traen sus tradiciones de África. Lo que pasa es que en esas épocas, en el 1700 en adelante, la población negra era mucho más, representaba casi más del 50% en Argentina, pero fumaban el famoso pito de pango, o sea, era un uso recreativo y medicinal. Tuvo la farmacopea argentina al cáñamo a través de este tipo de productos como era el cigarro indio, ¿sí? Todos conocemos la historia desde 1895 prácticamente hasta la década del 60, en donde era como una medicina recetado para el asma, para el catarro. Y después, ¿qué pasó? Tuvimos un desarrollo industrial que también muchos lo han contado, con producciones que llegaron a tener más de 800 hectáreas, lo que decía respecto al proyecto de Jáuregui, de la Linera, que después la dictadura lo cierra. Voy a tratar de avanzar rápido, pero quiero decir que la historia de la prohibición del cáñamo básicamente nunca tuvo que ver con el psicoactivo, fue una prohibición desde el punto de vista industrial porque afectaba intereses corporativos de grandes compañías, como fue DuPont desarrollando el neoprene, desarrollando los plásticos, fue un amarillismo de magnates de los periódicos que hacían su pulpa de papel con coníferas y el cáñamo era una competencia. Entonces empezaron a demonizar a los mexicanos pobres con su estereotipo, a generar estereotipos, hasta los cantantes de jazz de Nueva Orleans eran así porque fumaban, y todo ese amarillismo no tenía que ver con el efecto psicoactivo. Y si lo vemos desde el punto de vista del psicoactivo, tampoco tuvo que ver, porque acá tenemos personajes en la historia donde heredamos la política de droga que hoy tenemos a partir de una doctrina, un endurecimiento de la política de drogas en Estados Unidos, en donde se utilizó la persecución de la tenencia como herramienta política para meterle palos a los hippies porque estaban en contra de la guerra de Vietnam. La doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos se hereda en Argentina a través de López Rega, nada menos que ministro de Bienestar, y hereda y transmite directamente esa doctrina de seguridad nacional. Y cuando la democracia vuelve, la política de drogas se sigue endureciendo, es decir, pasa de una doctrina de seguridad nacional a una doctrina de seguridad ciudadana, que termina en estas leyes
que básicamente persiguen la tenencia, porque recién cuando el cannabis se sube su jerarquía al mismo nivel de otras drogas, sin tener estudios del efecto del cannabis sobre las personas. Cuando el Cedronar empieza a relevar estos estudios y empiezan a preguntarle, por ejemplo, al Hospital Fernández, dígame, Hospital Fernández, hágame una lista de los psicoactivos que más daño producen desde el punto de vista de la mortalidad, y el tabaco, el alcohol, las bebidas energizantes, los psicotrópicos recetados, el cannabis no estaba. Cuando lo evalúan desde las adicciones, la cocaína 60%, el cannabis 17%, el alcohol, no sé, 17%, y decir, pucha, pero yo puedo tener un placar lleno de vodka y no pasa nada, pero tengo 2 gramos de marihuana y voy preso. Entonces vemos que tenemos un estatus del cannabis en la política de persecución de drogas que persigue la tenencia por cuestiones netamente geopolíticas. Entonces aparecen leyes como la 27350, donde lo decía Gabriel Jiménez, aparecen programas como el PROCAN que terminan conteniendo al tejido social para no ir preso, desvirtuando un programa que es básicamente dentro del Ministerio de Salud. Lo digo porque lo mismo va a pasar con la ley industrial. Se va a maquillar el uso recreativo en las tipologías de producto del uso, perdón, avanzó, queda la mejor parte. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué quiero decir? La ley 27, perdón, está mal escrita la ley ahí, pero la 27669 es una ley que fue sancionada en mayo y está sancionada en un terreno que todavía no es fértil para que la ley se exprese. ¿Por qué? Porque todavía no existe la tipología de producto y los estándares de calidad para que todos los sectores puedan verse representados. Entonces, nosotros tenemos paralelamente una industria que mueve millones de dólares y, como decía Gabriel Jiménez, no se trata que se van a generar 10.000 puestos de trabajo en la primera instancia. Se van a blanquear 50.000 puestos de trabajo en los primeros 6 meses. Entonces hay que entender que el capital político de esta ley es mayor a cualquier otra. Nosotros nos toca básicamente ese desafío, que es hacer entender esto, que no hay en Argentina, esta coyuntura económica, una ley que genere más rédito económico y más rédito político que el cannabis. Eso es lo que nos toca con esta nueva gestión. Y algo importante, el rol del Ministerio de Salud, por ejemplo, en la ley 27350, no termina ahí. Termina cuando cada argentino tenga acceso a un producto con el precio indicado y que cada productor tenga un estándar de calidad que lo represente y un lugar en su cadena de valor. Entonces acá tenemos que elaborarlo entre todos. Voy a pasar algunas láminas porque realmente se me terminó el tiempo. Desde el punto de vista de la reglamentación, algo importante que en las categorías y subcategorías que trabajemos tiene que estar representado incluso la dispensa, la industrialización y la producción para uso adulto. Si bien esto no tenemos legitimidad para alargarla a la cancha, tiene que estar contemplada porque, de nuevo, esto se va a maquillar en los otros tipos de uso. Tenemos que armar las categorías, su subcategoría y los límites de THC pensando en que esto es una industria nueva, sobre todo en los límites del cáñamo. Tenemos que pensar, y es lo que estamos trabajando, en un circuito administrativo que sea lo suficientemente ágil, lo suficientemente veloz, para que acá no se trata de un límite de licencias. Se trata de nuevo de tipologías de producto y estándares de calidad que sean evaluados a partir de proyectos de factibilidad. Ojalá el primer año haya 20.000 licencias, porque va a haber 20.000 proyectos factibles. No se trata de ponerle límite a las licencias desde un cupo. Tenemos que evitar los errores que se cometieron en otros lados. Bueno, un organigrama que sea también y haga mucho hincapié en la capacitación, mucho hincapié en lo que va a ser la parte sobre todo del análisis de las licencias y como ya me pasé mucho, simplemente en la línea de tiempo hay que reglamentar, por supuesto, antes de noviembre, pero acá tenemos un tema que es clave, que para que la agencia regulatoria salga a la cancha, primero nos falta trabajar desde un directorio facultado con los organismos SENASA, INASE, ANMAT, ANLAB, para que se expresen de nuevo todas las tipologías de productos y estándares de calidad que representen al mercado interno. Mercado externo, cualquiera lo puede hacer en la medida que tenga la espalda económica, porque quien quiera cumplir una norma GMP, GACP, lo puede hacer. Los países del exterior tienen su tipología de productos. Nosotros lo que tenemos que tener en Argentina es estándares de calidad para mercado interno que expresen el desarrollo acá, porque es lo que tenemos para explotar en Argentina
nos basta y sobra para hacer un aprendizaje después para el que puede evolucionar hacia un mercado interno. Pero la clave está en qué tipo, de nuevo, qué tipología de producto regulan los organismos para expresar la industria. Así que bueno, un poco rápido, pero quería dejar algunos conceptos. Faltaron 10 minutos nada más.